Cordial saludo para todos. Continuando con esta jornada de retiro espiritual, vamos a dar paso a el tema del día de hoy. Entonces, pues recuerden, la invitación que recibieron fue con este título de Vivamos la fraternidad, fruto de la Eucaristía. Yo creo que ya este título nos pone en contexto para saber que no es nada nuevo, pero sí es algo que debemos seguramente actualizar. Es importante que nos demos este tiempo para que pues todos los momentos de la Eucaristía tomen significado, el significado que es y sobre todo la experiencia de vida que debe trascender en nosotros. Recordemos que la línea que hemos tenido durante todo este año en nuestros retiros tienen todas el título de fraternidad, fraternidad, fraternidad. ¿Por qué? Inspiradas en la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Y pues la idea es que mientras vamos profundizando este sacramento de la Eucaristía, también vayamos teniendo la oportunidad de unirlo al mensaje que el Papa nos deja en esta encíclica tan diciente, de manera especial en el tiempo de hoy, en el que hay tanta necesidad de fraternidad, amor con el prójimo. Entonces, en este primer momento, yo los voy a invitar para que tengamos un espacio de reflexión que vale la pena antes de tomar como tal el tema. ¿Por qué? La primera pregunta dice, ¿qué es para mí hoy la Eucaristía? Ese decir qué es no es tanto referirlo a teorías o a temas que nos han dejado en la catequesis de comunión, confirmación y demás, sino qué significado tiene en realidad para cada uno de nosotros hoy la Eucaristía. ¿Por qué hoy? Porque seguramente que la Eucaristía no es para nosotros lo mismo que hace unos 20 años o cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes. Seguramente que esa realidad de la Eucaristía ha venido cambiando y pues qué bueno que así sea, ¿no? Em, y la segunda pregunta, ¿cuáles son los hermanos con los que vivo normalmente la Eucaristía? ¿A qué se refiere esta pregunta? Las personas que van a mi parroquia, si yo voy normalmente a mi parroquia a la Eucaristía los domingos, eh, ¿quiénes son esos hermanos? O puede ser que yo me responda, no los conozco, o puede ser que, bueno, si sean conocidos, que seamos conscientes cuáles son esos hermanos con los que vivo la Eucaristía cuando yo voy a Eucaristía. Entonces, en un momento de silencio nos vamos a responder esas dos preguntas. Muy bien. Entonces, estas dos preguntas muy importantes para que las tengamos en cuenta a lo largo del desarrollo de este tema.
Como les había dicho, pues la idea es que vayamos teniendo en cuenta los apuntes o algunas cosas generales de la Fratelli Tutti. Una de las cosas que allí se encuentra es, en el mundo de hoy, con tantas heridas abiertas, ¿pasamos de largo? ¿Seguimos cuestionándonos al igual que anteriormente? Porque a lo largo, pues esto va dando significado a los temas que vamos a ver, al tema que vamos a ver. Entonces, recordemos que la inspiración, o mejor dicho, si el texto eje para la Fratelli Tutti, pues es el texto del buen samaritano, aquel hombre que sintió compasión por este extranjero y fue el único entre varios que fue capaz de agacharse, servir, atender y dar más de lo que le correspondía por el bien de esta persona, fruto del amor y de la compasión que sintió por él. Entonces, esta pregunta es muy diciente también, precisamente por la crisis actual que se está pasando de pandemia y ahora de violencia en nuestro país. Entonces, nosotros podemos ir interrogándonos qué tan consciente soy de esas realidades o simplemente escucho y como si nada pasara porque igual a mí no me está tocando vivir de cerca esa realidad. Entonces, para ya ir adentrándonos a este misterio de la Eucaristía, ¿de dónde proviene la Eucaristía? Tenemos conocimiento, pues, que significa acción de gracias. Eh, Muy bien sabemos que es desde la última cena de nuestro Señor Jesucristo donde se instituyó la Eucaristía, pero pues vale la pena para que le demos más significado en nuestro corazón y en nuestra vida, que lo hagamos a través de un video, para que pues este video nos permita no solamente ver y escuchar y entender, sino ojalá también poder entrar allí en esta escena, contemplar y ser uno más con esos discípulos. Esa es la idea y pues la invitación para que veamos este video es que estemos muy atentos a las palabras y acciones que tienen que ver con la fraternidad. Eso lo vamos a tener en cuenta. ¿Cuáles son esas palabras y acciones que se desarrollan en esta escena que tienen que ver con la fraternidad? Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Muy bien, espero que hayamos identificado esos términos y acciones, que son muchos, inclusive es una transversal ahí, en cuanto a la fraternidad. ¿Qué gestos y qué palabras, por no decir todos, ¿no? Entonces, pues tengamos en cuenta con este video, primero, pues hay una imagen comunitaria, ¿sí?
La primera escena que aparece es lavando los pies de sus discípulos, gesto de servicio que ya sabemos y que se hace por la fraternidad que él siente por el amor. Les da un mandamiento para que hagan esto en memoria de él. Pero en esta escena, Jesús también se encuentra con el error del ser humano. Él mismo lo dice ahí. Mirad, la mano del que me entrega está aquí. Y esa es una realidad eucarística que no podemos dejar pasar de lado. Nosotros vamos a la Eucaristía no porque seamos perfectos, no porque seamos santos, sino porque necesitamos del perdón de Dios y necesitamos de este sacramento para unirnos a Él y luego también unirnos a nuestros hermanos. Entonces, no se nos olvide que en este pasaje dice, haced esto en memoria mía. Y ese haced esto, como les decía, no es solamente a los discípulos de ese tiempo, sino que a nosotros también. No se nos puede olvidar que somos sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros también celebramos la Eucaristía. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para saber que la palabra de Dios tiene poder. Por tanto, cuando se mencionan estas palabras que son palabra de Dios en la Eucaristía, tienen el poder de transformar, de convertir, de redimir, de unir y de manera especial vamos a hacer énfasis en eso, de unir, de unirnos a Él y de unirnos a nuestros hermanos. ¿Y por qué está resaltado esto? Esto es mi cuerpo que se le entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Porque lo que se entrega en la Eucaristía no es un pan simplemente. Jesús en este momento ya sabía que le iba a llegar el momento final de sacrificar su vida para redención de toda la humanidad. Por eso esta escena comienza diciendo, en el texto dice, deseé ardientemente vivir esta Pascua con ustedes. Y ese deseo seguramente que no es un deseo por ponerlo y ya, sino que es un deseo de un amor de las entrañas de Jesús. Había estado esperando ese momento con todo su corazón y sabiendo que era la misión que Dios le tenía. Entonces es importante que nosotros detectemos, determinemos y seamos conscientes que Jesús esa Eucaristía la desea con todo su amor. Entonces, vamos a mencionar algunas partes de la Eucaristía. Todas son importantes y todas tienen que ver con la fraternidad, pero pues he querido destacar unas de manera especial para que seamos conscientes de esa unidad a la que Dios nos llama. Entonces, pues dentro del rito inicial, nosotras sabemos que hay un canto de entrada donde todos nos ponemos de pie para unirnos y celebrar todos. Este unirnos y celebrar todos, muchas veces no somos conscientes de quién está a nuestro lado, pero ese canto de entrada significa también la unidad con nuestras voces a todas las personas que están ahí, conózcalas o no las conozcan. No las conozco, pero algo sí es cierto y es que son hijos de Dios y es que son cristianos como yo lo soy. Entonces tenemos algo en común, unirnos y celebrar para todos, para pedir perdón a Jesús en el acto penitencial. La iglesia nos permite reconocer que somos pecadores. En este primer momento de pedir perdón, nosotros recibimos el perdón de Dios de nuestros pecados que no son tan graves y que nos permiten comulgar y que nos permiten unirnos a Él, eh,
Pero aquí, ¿por qué señalo este aspecto? Porque hay una realidad y es que lo que nos aleja de Dios es el pecado. Por lo tanto, lo que nos aleja de los hombres, de nuestros hermanos, también es el pecado. Por eso el acto penitencial se convierte en un momento muy especial para unirme a Dios, porque aquí recibo el perdón y porque cuando yo recibo ese perdón, pues mi caridad aumenta. Con el pecado soy más indiferente, soy menos sensible a la necesidad del ser humano, soy más rencoroso, soy menos paciente y con este acto penitencial el Señor me ayuda a crecer en caridad, en fraternidad, en amor hacia los demás. Por eso, pues en esta encíclica se habla de un extraño en el camino, ¿sí? Retomando otra vez este pasaje de el samaritano, el buen samaritano, ¿no? Em, entonces, acá en esta parte debemos tener en cuenta que el Papa nos hace la invitación a tener en cuenta aquellas personas que muchas veces son puestas a un lado por el color de la piel, porque no son del país. Está bien, no debería existir pues esta realidad de que otras personas tengan que huir de sus países para otros, pero mientras exista, nosotros como cristianos estamos llamados a acogerlos, a acogerlos de una manera pues que sea cristianamente, ¿no? Otra parte de la Santa Eucaristía, pues es la liturgia de la palabra. A través de la palabra escuchamos a Dios que nos habla. Entonces, los domingos tenemos primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio. Todos los días tenemos la primera lectura que siempre es tomada del Antiguo Testamento. Acá no se nos puede olvidar la realidad que el Antiguo Testamento está para anunciar a Jesús. Por lo tanto, en el momento de la Eucaristía tenemos que estar muy atentos porque esta primera lectura me está anunciando el Evangelio, me está anunciando la palabra que Jesús me va a dirigir desde el Evangelio. En el Antiguo Testamento, bueno, y otra cosa es que debemos tener en cuenta que la primera lectura siempre está relacionada con el Evangelio. Entonces resulta muy distinto. Los salmos son oraciones muy importantes en la historia de la iglesia. Desde los antiguos recitaban los salmos, porque los salmos son oraciones, palabras de Dios puestas en nuestros labios. Por eso son tan importantes los salmos, recitarlos con todo el corazón, porque son las mismas palabras de Dios. Y está también la segunda lectura que son del Nuevo Testamento, que son cartas de San Pablo, epístolas católicas, Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, son los escritos de los apóstoles que vivieron y fueron testigos de la vivencia de Jesús, del testimonio de Jesús a viva voz, o por lo menos estuvieron en esos acontecimientos fuertes de su resurrección. Y fueron los que recibieron el llamado de Dios de vayan y hagan discípulos míos, enseñándolos a guardar mis mandamientos. Entonces, en la segunda lectura también tenemos mucho que aprender, mucho que escuchar para nuestra vida como discípulos que queremos ser seguidores del Señor. Y el Evangelio, pues es la buena noticia anunciada por Jesús mismo, la palabra que Dios nos quiere dar a través de la vida y las palabras de Jesús. No podemos dejar de lado la homilía.
como liturgia de la palabra, porque si en el Evangelio escuchamos a Dios por parte de Jesús, en la homilía es el momento de escuchar a Dios por parte de la iglesia, por parte del sacerdote. Y esto nos ayuda a comprender mejor las lecturas. ¿Por qué tener en cuenta la liturgia de la palabra cuando vamos a hablar de la fraternidad? Porque la palabra de Dios es la invitación o es donde encontramos el llamado que Dios nos hace. Y si nos damos cuenta, pues siempre va a estar relacionada con la comunión con Dios y con los hermanos. Por eso, aquí viene otra pregunta. ¿Somos como el buen samaritano? Hemos de elegir. Hemos de elegir de acuerdo a lo que escuchamos de la palabra de Dios y decidimos poner en práctica. Porque muchas veces lo más fácil es entenderlo, pero lo más difícil y donde viene el reto más importante es ponerlo en práctica. Ser capaces de ser esos samaritanos en búsqueda de las personas que me necesitan o que desde mis facultades pueda atender ciertas necesidades. Entonces viene otro momento que es la liturgia de la Eucaristía. Es el momento más importante de la Eucaristía. Es el momento en el que tenemos la oportunidad de ofrecer el pan y el vino. Este momento se ofrece de parte nuestra y de parte de Jesús en unidad. Entonces, presentar las ofrendas del pan y el vino nos recuerdan al niño que llevó a Jesús su ofrenda, 5 panes y 2 peces. ¿Qué era eso? Algo muy pequeño, pero ¿qué pasó? Que al ponerlo en las manos de Jesús, esto se convirtió en abundancia. Cuando nosotros hacemos el signo de presentar el pan y el vino en la procesión de ofrendas, tiene este gran significado. Nosotros, cristianos, tenemos poco por dar. Lo que podemos entregar al Señor es mínimo, pero cuando se lo entregamos a Él lo convierte en abundancia. Entonces, a mí me parece muy importante y demasiado significativo el que Dios nos permita en la Eucaristía establecer esa unidad de no solamente recibir, sino también de darle de lo nuestro. Entonces, en ese momento también hay una oración secreta del sacerdote, no que la gente no la pueda saber, sino más bien, pues es la oración que él hace en silencio, que hace en voz baja, y me parece importante que la tengamos en cuenta porque es muy diciente. Dice, acepta, Señor, nuestro corazón. El sacerdote no está diciendo mi corazón, está diciendo nuestro corazón, contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro, para que nos demos cuenta que nuestra entrega, que muchas veces cuesta, tampoco es en vano porque se entrega al Señor. Así como Él se entregó y nunca nadie ni ha entregado ni va a entregar más que Jesús, pues nos da la oportunidad a nosotros de entregar un poco también de esto, el ofrecer nuestros esfuerzos, sacrificios, alegrías, dolores, fragilidad, para que Él haga obras grandes en nosotros, para que cuando Él lo convierta en pan, Él lo convierta en cuerpo y sangre de Cristo, nosotros nos hagamos mejores y semejantes a Él. En esta entrega, lo más significativo que me parece es eso, la oportunidad que nos da de hacernos semejantes a Él, que más adelante también lo vamos a tener en cuenta. Entonces, aquí está la imagen de otra parte de esta encíclica, cuidar unos de otros, entregarnos sinceramente a los demás. Nosotros no podemos perder la visión como cristianos que estamos llamados a darnos a los demás, a ofrecernos a los demás,
a cuidar de los otros, desde esa criatura que el Señor pone en cada familia como hijo, desde esa persona que pone al lado como vecino para atender sus necesidades, no necesariamente materiales, puede ser hasta escuchando. Todo esto se convierte en una entrega sincera para los demás y que nos llevan a imitar a Cristo en su entrega. Entonces, pues aquí está otro momento de la Eucaristía, que es la epíclesis. La epíclesis, pues aquí está la definición. Ay, se pasó. Es el momento de la invocación del Espíritu Santo para que santifique las ofrendas del pan y el vino. Entonces, es este momento en donde se da la unidad del sacerdote, así como aquel momento en el que la Virgen María vino el Espíritu Santo sobre ella, se posó sobre ella y puso esta criatura en su vientre. De la misma manera, eh, en este momento el Espíritu Santo viene por medio de las manos del sacerdote, por eso él impone sus manos sobre el pan y el vino, eh, para bendecir estos alimentos del pan y el vino. El momento y el corazón de la Eucaristía, el relato de la institución de la consagración, que es el momento en el que el sacerdote pronuncia las palabras de Jesús en la última cena. Y es el momento más importante. ¿Por qué? Porque estas palabras tienen el poder de transformar. Vemos varios ejemplos en los evangelios, como por ejemplo el paralítico Lázaro cuando muere y Jesús llega y lo resucita, algo que parecía imposible, que ya todos estaban llorando, que decían no entre porque va a estar oliendo a feo porque está muerto, imposible de resucitar. Jesús hace posible la resurrección. Así como la creación en el Antiguo Testamento, todo sucede por la palabra de Dios. Esto para que seamos conscientes de que este momento es real. Cuando nosotros estamos en la Eucaristía, todos tenemos la tentación de distracción y nos perdemos de estos momentos tan importantes como es la presencia real de Jesús, la presencia real del Espíritu Santo bendiciendo y de Jesús convirtiendo y de Dios convirtiendo este pan y este vino en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, eh, para que, pues, ya sabiendo que esta es la parte más importante, tengamos en cuenta que es este momento en donde más deberíamos estar con nuestro corazón unido a las palabras, al acontecimiento que está sucediendo en el altar. El Padre Nuestro es otro momento importante que tiene que ver con la fraternidad. Esta es una oración, dice el Papa Francisco, que no se puede rezar con enemigos en el corazón, con rencores con el otro. Es una oración que prepara nuestro corazón porque nos invita a la comunión con el otro. Tiene todo de fraternidad, empezando por la primera parte, Padre nuestro. Yo les comparto que cuando yo comencé mi etapa del postulantado de la vida religiosa, algo que me impactó demasiado fue escuchar en mi formación que Santa Teresita del Niño Jesús, cuando quiso contemplar la oración del Padre Nuestro, se quedó ahí en la palabra Padre Nuestro y de ahí no pudo seguir porque quedó completamente admirada de el significado de lo que quería decir ese Padre Nuestro, no está diciendo Padre mío. Y uno hace ese ejercicio, pues yo me acuerdo que en el postulantado decía, pues obviamente uno no va a alcanzar la profundidad de Santa Teresita del Niño Jesús, pero sí es bastante significativo cuando uno en silencio se pone a pensar qué quiere decir ese Padre Nuestro y los invito para que
En un momento en el que ustedes vayan a recitar el Padre Nuestro, hagan ese ejercicio. ¿Qué quiere decir Padre Nuestro? Y encontrarán mucha profundidad. De hecho, pues esta oración, como fue Jesús el que nos enseñó, no podemos olvidar que a Dios le va a dar mucha ternura escucharnos decir esta oración porque son las palabras de su Hijo predilecto. Por eso cada vez que hagamos el Padre Nuestro, procuremos no hacerlo de cualquier manera, sino siendo muy conscientes de cada palabra. Entonces, pues aquí reconocemos una invitación al amor entre nosotros, a la fraternidad, a la reconciliación. Recordemos que aquí dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. La reconciliación que tanto se necesita y más en este tiempo de pandemia, donde pues las realidades familiares se tuvieron que afrontar a situaciones que no estaban preparadas y que llegó el momento de revisarse en sus relaciones fraternas y de reconocer la necesidad de la reconciliación, reconociendo pues nuestros vínculos como hermanos. Entonces, a propósito de esta reconciliación de la que nos habla el Padre Nuestro, es importante también destacar esta parte de la encíclica que nos dice que la verdadera reconciliación se alcanza de manera proactiva, no es de uno solo, se necesita de los dos o se necesita de todos para poder alcanzar esa reconciliación. Es todo un proceso, pero que cuando se logra, pues logramos responder al llamado que Dios nos hace y seguramente también sentir la satisfacción y la paz en nuestro corazón. Por otro lado está esta parte de la comunión, que la palabra lo dice todo, ¿sí? Es la intimidad con Jesús mismo. Se llama comunión porque en este momento entramos en una íntima y profunda comunión con Cristo, en unión con Él. Yo creo que si todos fuéramos más conscientes de este momento, lograríamos disfrutarlo más y más que disfrutarlo, lograríamos más efectos en nosotros mismos como cristianos. Entonces, si nosotros hemos tenido la oportunidad de algún momento aguantar hambre, que quizás hasta no deja dormir, eh, resultan problemas físicos a nivel de salud porque no podemos comer. Eh, Esto deberíamos experimentar cuando nos hace falta la comunión, cuando nos hace falta la Eucaristía, que es el alimento espiritual y el alimento donde logramos encontrar toda la fortaleza a nuestro ser como cristianos. Entonces acá recordemos que lo que nosotros nos comemos en ese momento es el cuerpo de Jesús. Y cuando nosotros comemos todos los demás alimentos, pues esos alimentos vienen a formar parte de nuestro cuerpo y nadie los puede quitar de ahí. Con la Sagrada Eucaristía pasa lo mismo, pero algo más especial. ¿Por qué? Porque no solamente hace parte de nosotros, sino que también nosotros hacemos parte de Él. Nos cristificamos. Nosotros somos otros Jesús. Nosotros logramos estar en unidad con Jesús y que debería pues notarse hacia los demás. Por eso aquellas personas o cuando procuramos asistir a la Eucaristía, pues tiene eh, bastantes significados, bastante privilegio y gracias sobre cada una de las personas, ¿sí? Porque nos unimos con Jesús mismo. Y no se nos puede olvidar que la Eucaristía es también un arma para alejar el mal. Cuando nosotros comulgamos, más nos alejamos del pecado mortal. Que no se nos olvide esto. ¿Por qué? Porque el pecado mortal, a propósito de este tema,
porque el pecado nos aleja de Dios y nos aleja de nuestros hermanos y no nos permite vivir la fraternidad. Por eso aquí tenemos pues otra frasecita, un corazón abierto al mundo entero. Ese es el efecto de la comunión. Nosotros cuando comulgamos no puede pasar como si nada, sino que se debe notar en nuestros rostros, en nuestra acogida, en nuestra capacidad de apertura hacia los demás y hacia las demás cosas que nos rodean. Entonces, bueno, acá pues la Eucaristía con la bendición final empieza como empezamos, con la señal de la cruz, porque hemos visto al Señor para seguir con la misión. Cuando nosotros decimos misa, que no se nos olvide que quiere decir que también nosotros adquirimos una misión después de la Eucaristía, que es mostrar al Señor a los demás, que es llevar al Señor a los demás. Entonces, pues el ser humano no tiene fronteras, pero uno podría decir, pero yo no puedo ir a todos los lugares del mundo. Con la Eucaristía nos unimos absolutamente a todo el mundo que también participa de la Eucaristía. Por eso, así podemos hacer más, curar las heridas del desencuentro y restablecer la paz. Esto que se habla tanto del diálogo, que en realidad también podemos hacer posible desde la vivencia, desde la participación de la Eucaristía. El punto de partida debe ser la mirada de Dios. Y al nosotros participar de este sacramento, pues nuestra mirada va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con Jesús mismo. ¿Por qué? Porque lo estamos escuchando a Él mismo. ¿Por qué? Porque también nosotros dialogamos con Él y en este diálogo podemos estar experimentando esta unidad con Dios, porque Dios, y debemos tener en cuenta que la mirada de Dios es diferente al ser humano, para que también vayamos lanzando nuestro propósito hacia allá, porque Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Entonces, pues los voy a invitar para que se unan conmigo a esta oración, para que podamos pues seguir en esta sintonía de retiro espiritual, que podamos ser conscientes de la invitación que Dios nos hace a través de la Eucaristía, en donde encontramos la fuente de la fraternidad y en la que encontramos todo lo que debemos hacer como cristianos y en la que el Señor nos da el privilegio de unirnos a Él y de convertirnos en Él. Señor y Padre de la humanidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Amén. Les agradecemos su tiempo en este espacio de tema en el que hemos reflexionado acerca de la Eucaristía, que ojalá podamos cada día darle más significado y de manera especial disfrutar mucho este acontecimiento que se convierte en el motor para poder ser esos evangelizadores, para poder ser ese testimonio que Dios nos pide. Muchas gracias.